Y tú tampoco lo hagas, no calles nunca. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos a este su espacio, el canal de Nitu. Hoy es viernes 13 de febrero del 2026 y ya estamos listos, prestos y dispuestos para dar inicio a nuestro espacio de hoy. No sin antes agradecerles a todos por estar allí, cada vez somos más y más, pero no solamente porque están allí, sino porque se han suscrito, estamos aumentando, y porque además están compartiendo con amigos y familiares estos contenidos. Eso es muy importante para que estemos más y mejor informados. Y lo otro, que también se los agradezco, el like, el dedito hacia arriba, hay que darle like para que nos ubiquen mejor en la cartelera de YouTube y así muchísimas más personas puedan tener acceso directo a estos contenidos. Dicho esto, vamos a dar inicio. No sin antes felicitar a los cientos de miles de jóvenes, de adultos, de hombres, mujeres, personas de la tercera edad que ayer salieron a pedir libertad, libertad y más libertad, porque sin libertad no hay transición, no hay democracia. Libertad de todos los presos políticos, civiles y militares. Y ese es precisamente nuestro tema de hoy. En Venezuela no se tiene certeza del número exacto de presos políticos, esos que están tras las rejas en las mazmorras del régimen por el único delito de pensar diferente. Entre ellos hay más de 2 centenares que un día juraron defender la Constitución y la soberanía del país, defender con las armas la República. Hablamos de militares, oficiales y tropas que, según organizaciones de derechos humanos y familiares, fueron detenidos por expresar desacuerdos, por presuntas conspiraciones sin debido proceso claro o por mantener posturas críticas dentro de la institución. Más allá de las posiciones políticas, aquí estamos hablando de derechos fundamentales, del derecho a la defensa, al debido proceso, a condiciones dignas de reclusión. Estamos hablando, amigas y amigos, de familias que esperan, de carreras truncadas, de familias totalmente separadas, de historias que muchas veces no ocupan titulares de los medios de comunicación. Al uniformado lo hemos abandonado. Su institución y la sociedad terminan en el silencio de una celda sin garantías ni recuerdo y, por supuesto, sin derechos. Solo el recuerdo y la petición de sus familiares. Por eso es que hoy queremos visibilizar más este asunto. ¿Y quién mejor que conversar con los familiares de algunos de nuestros presos políticos militares? Vamos a recibir a Loredana Hernández. Ella es hija del general de brigada Hernández de Acosta, Guardia Nacional. También a Fabiola García. Ella es hija del coronel de la Guardia Nacional retirado Osvaldo García Palomo. Y a Ignel Marín, hermana del teniente coronel del ejército Igber Marín Chaparro. A las 3, bienvenidas, qué bueno tenerlas aquí. Las abrazo en la distancia y vamos a dar inicio desde ya a este programa. Y con una pregunta. ¿Qué saben? Me lo contestan como quieran. ¿Qué saben de su familiar, de su papá, de su hermano? ¿Lo han visto? ¿Han podido conversar? ¿Alguien los ha visto? ¿Qué información tienen? La que primera quiera hablar, no sé, hablamos con Fabiola. Sí, yo puedo comenzar si quiero. Ok. Bueno, en mi caso, yo tengo ya el 14 de febrero van a ser 2 años que directamente yo no hablo con mi papá, ni de mi hermano, mi mamá, ni yo hablamos directamente con él, porque él fue trasladado a un lugar donde no le permiten hacer ningún tipo de llamadas y ya tenemos 2 años donde no hablamos con él. Solamente sabemos de él a través de otras personas que visitan a sus familiares y a través de sus familiares nos dejan saber que él está bien. Y la última vez que alguien visitó a mi papá fue, creo que hace 2 semanas, fue su hermana, que lo pudo ver directamente, pero bueno, dice que, bueno, está en las situaciones que está, pero nosotros como familia no sabemos nada de él. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Ignel, Sí. Cuéntanos tú, ¿has visto a tu hermano?
Sí, efectivamente tuve la oportunidad de verlo el sábado, pero como siempre es verlo y esa sensación tan dolorosa que queda en el corazón, porque lo tienes que ver a través de un vídeo. No lo puedes tocar, no lo puedes abrazar, y son esos 20 minutos tan limitados que se te pasan tan rápido, son tan violentos. ¿Dónde está él, Igner? Él está en el Rodeo 1. Él fue trasladado el 19 de febrero de 2024 al Rodeo 1. Desde ese entonces, son estos 2 años, porque tanto el general Hernández da Costa como el coronel Osvaldo García Palomo fueron, en conjunto con mi hermano, y en total 45 presos políticos que estaban en la DIJESIN, fueron los primeros trasladados hacia la cárcel del Rodeo 1. ¿Qué saben ustedes de las condiciones del rodeo? No sé si quiere hablar Loredana. ¿Cuáles son las condiciones? Pues son condiciones inhumanas, como ya lo dijeron nosotros los que estamos afuera del país, no sabemos nada de nuestros papás directamente, de nuestros familiares, no hay cartas, no hay llamadas, mucho menos videollamadas, no hay ningún tipo de contacto con los hijos. Una vez al año le dan permiso a los hijos menores de edad ir a una visita navideña, pero a todos los mayores de edad, no. Igual a los que estamos fuera del país no tenemos ningún derecho de nuestros padres. Incluso nosotros nos enteramos, son por las visitas que dan a los familiares por 15 minutos semanales, que no es absolutamente nada. Son condiciones en las que ellos tienen que resistir. Nuestros presos políticos tienen en la cárcel de Rodeo 1 mucha dignidad, mucha espiritualidad. Creo que ha sido una de las cosas que no han podido quebrantar, pero sin embargo las condiciones no están dadas para que ningún ser humano pueda sobrevivir en esa situación. Yo les quiero preguntar a las tres, sus papás, su familiar, han sido enjuiciados, ya están condenados. ¿Cómo fueron, si tuvieron ese juicio, cómo fue el juicio, si tuvieron posibilidad de una defensa privada? No sé, la que me quiera hablar de primero, o por el mismo orden, Fabiola. Sí. ¿Tu papá tuvo juicio? Sí, mi papá tuvo un juicio que duró creo que aproximadamente entre 3, 4 años. Cuando se dictó la sentencia básicamente ellos no estuvieron presentes, solamente un juez delante del fiscal, y creo que ni siquiera el abogado estuvo permitido estar ahí. Le dictaron una sentencia sin presentar pruebas, sin presentar absolutamente nada. Usted está sentenciado a 30 años. Eso fue el juicio de mi papá. Loredana o Ingrid, cualquiera de las dos. Bueno, en mi caso, ajá, sí, cuéntanos. En mi caso es ya un poquito más complejo porque mi hermano está atravesando 2 causas. En la primera causa, él fue condenado en un juicio, evidentemente, que se llevó a cabo en noviembre de 2020 a 7 años y 6 meses por instigación a la rebelión. Recordemos que él fue detenido el 2 de marzo de 2018 y no es sino hasta noviembre donde se lleva a cabo este juicio y es condenado. Él cumplió esta injusta condena el 9 de septiembre del año pasado. Sin embargo, a pesar de que tiempo antes, en octubre de 2023, el 24 de octubre de 2023, se cumplían las 3/4 partes de esta condena, se solicitaron medidas alternativas y lo que hizo, lamentablemente, el gobierno fue inventarle una nueva causa, y esta nueva causa, él estaba dentro de la DIJESIN completamente aislado, lo que lo hace aún más absurda, porque ¿cómo puedes burlar todos los mecanismos de seguridad dentro de una cárcel de máxima seguridad? Y lo involucran el 1 de febrero en una causa conocida como la viñeta. Allí pues lo presentan en un tribunal que instalaron dentro de la DIJESIN de manera clandestina a altas horas de la noche, y en esta nueva causa no le han permitido hasta el día de hoy su defensa privada, pese a las innumerables veces que él ha solicitado y que lo hemos solicitado nosotros como familia. ¿Cuál es la inquina que tienen contra tu hermano? Te lo pregunto porque además
uno ve su currículum y ha sido de los mejores oficiales que ha salido con las mejores notas de la Fuerza Armada Nacional. ¿Cuál es la inquina personal que lo tienen? Es que justamente lo mismo que tú estás mencionando, lamentablemente, vemos cómo se desprecia la institucionalidad y se criminaliza la meritocracia y la institucionalidad. Y eso es lo que es, mi hermano, lo que significa dentro de la Fuerza Armada. Esa integridad en este momento está siendo condenada porque pienso que al momento de tomar estos oficiales y llevarlos a este tipo de situación tan cruel y tan dolorosa, intimidan el resto de los oficiales que quedan dentro de la Fuerza Armada, de manera que no quieran imitar estos ejemplos de integridad. Y bueno, lo que queda ahora es esa reserva o el espejo de la reserva moral que queda de la Fuerza Armada está tras las rejas. Es impresionante porque es algo que yo digo en muchísimas oportunidades, que la reserva moral realmente de la Fuerza Armada venezolana está o muerta o presa. Y por eso es que los venezolanos todos tenemos que unirnos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance, primero porque es una gran injusticia, pero hay que sacarlos a todos, a los civiles y a los militares. Y siento que los militares los hemos olvidado y han sido personas claves en todo este proceso por la liberación de Venezuela. Entonces, tenemos que unirnos y entender que los hemos abandonado y que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para sacarlos de donde están. No sé qué me falta aquí, creo que es Loredana. Loredana, cuéntanos del caso de tu papá específicamente. Bueno, Héctor Hernández Acosta está en el caso de los drones. Fue condenado hace ya cierto tiempo a 16 años. Él fue uno de los condenados con menor pena, pues en esos 3 años donde se le inculparon 8 delitos, no se le pudo comprobar ninguno. Fue un hecho totalmente absurdo. Los testigos eran falsos, titubeaban a la hora de decir qué pruebas tenían en su contra. Ninguna prueba era consistente. Fueron realmente años muy difíciles. 3 días antes de que lo condenaran, le inventan un delito que es el de conspiración y en esos 3 días no le dieron el derecho de defenderse, por lo cual fue condenado de manera injusta. Esta condena de 16 años fue solamente alegada a la conspiración, el mismo cargo que le asignaron al político venezolano Juan Requesens y quien hoy en día se encuentra en libertad. Entonces, siempre me cuestiono cuál es la razón por la que mi padre sigue preso si el artículo 21 de la Constitución Nacional de Venezuela reza o indica que todos los presos o todas las personas sometidas a un proceso jurídico y legal deben ser tratadas bajo el mismo nivel, es decir, tener el mismo reglamento ante la ley. Entonces, sí, mi padre tiene el mismo delito por el cual inculparon al político hoy en día libre, Juan Requesens, pero sigue preso. No sé, como tú mencionaste ahorita, si eso se debe a que tiene el uniforme militar. No sé por qué incluso en todo este proceso de juicio se respetaron tantos procesos como, por ejemplo, el antejuicio de mérito que él merecía por su alta investidura militar. También se le negaron los tribunales militares, siendo él militar, ha sido juzgado en un tribunal civil y hoy en día pues ya hemos agotado incluso el recurso de casación. Ya mi padre tiene esta condena de la cual ya lleva casi 8 años injustamente cumplidos. Qué barbaridad. O sea que aquí se ha violado todo, el debido proceso, sus jueces naturales, el lugar de reclusión, porque les tocaría ramo verde, en tal caso, digamos, ¿no? O sea, aquí se ha violado absolutamente todo. Ahora, yo siempre digo que cada preso tiene su dueño. En Venezuela los presos tienen un dueño. Hay unos que son de Diosdado Cabello, hay otros que son de Sile de Nicolás, hay otros que son del fiscal, hay otros que son de Padrino López. ¿De quiénes son sus padres? ¿Son presos de quién? ¿Del ministro de Defensa?
de todo el régimen en general? ¿Ustedes tienen alguna sospecha? Porque de verdad la inquina, la manera como se han afincado contra los militares es una cosa realmente impresionante. ¿Ellos son presos de quién realmente? No sé quién quiere responder. Yo creo que esa respuesta nos las tiene que dar a nosotros el ministro de la Defensa. Y recientemente incluso hice un video solicitando, exigiendo la libertad de mi hermano, porque definitivamente él sabe que mi hermano es inocente, Iqber es inocente, y la hazaña continúa. Y él sabe que los militares que están tras las rejas son inocentes. Y quiero rescatar un poco lo que decía Loredana, porque hay muchos presos militares y quiero tomarme un momento para hablar de que no es nada más Iqber, sino tantos presos que antes de las elecciones del 28 de julio se registraba que más del 50% de los presos políticos eran militares. Entonces ya uno va viendo que la hazaña es grande, ¿no? Y hay un libro que no sé si lo han leído, que se llama No te olvides de mí, de Kaoru Yonekura, que me pareció sumamente interesante porque aquí se van relatando historias y esta es la historia de un capitán de fragata que le pasa lo mismo que al general Hernández Acosta. En esa causa donde está este capitán de fragata, que por cierto su hermana Greti Peña, ella ha denunciado y ha documentado bien la situación. Este capitán de fragata, Carlos, no ha salido en libertad, a pesar de que la mayor parte de los que forman su causa están hoy libres. Entonces esto lo vemos de manera sistemática y vuelve la pregunta, ¿es por el uniforme? ¿Tú qué te respondes? No los tiene que decir el ministro de la Defensa, es el que nos tiene que dar a nosotros una respuesta, que incluso le pasamos una carta cuando mi hermano estaba en la segunda huelga de hambre y todavía estamos esperando que nos reciba. Yo les voy a hacer una pregunta que es terrible. ¿Han sido torturados? Sí. Física y psicológicamente. Correcto. Por lo menos en el caso de mi padre, cuando él fue capturado, digamos, él estuvo 6 días desaparecido, donde durante esos 6 días fue torturado de maneras horrorosas. Y no solamente cuando lo agarraron, sino en todos los lugares donde él ha sido recluido, de cierta manera ha sido torturado, porque cuando él estuvo en el helicoide, él estaba en un sótano, en el DGCIN, él estuvo en un sótano donde prendían los carros y lo que hacían era respirar el monóxido de carbono durante 5 años. Entonces, una persona, que mi papá es una persona delgada, de por sí bajó aproximadamente entre 8 y 10 kilos. Y digamos que esto ha sido una tortura constante durante estos 7 años que él ha estado secuestrado. Yo les quiero hacer otra pregunta a las tres. ¿Qué sienten ustedes, como familiares de presos políticos militares? ¿Qué sienten hacia la Fuerza Armada Nacional? Esa institución que yo estoy segura que sus hermanos y sus padres les enseñaron a amar. Les está hablando una nieta de militar. Yo también quise y amé profundamente a la Fuerza Armada. Hoy en día no. Pero yo quiero saber ustedes, si me lo quieren responder, ¿qué sienten? Decepción, yo diría que decepción total. Coincido completamente con Fabiola, una profunda decepción, además de que, como bien saben, soy hija de un coronel del ejército retirado. Crecí dentro de los valores de la Fuerza Armada, donde mi papá me enseñó desde pequeña que el militar no solamente defiende la Constitución, sino a la gente, defiende a su país. Y ver en lo que se ha convertido en la actualidad es muy doloroso. Y confío profundamente en que en el momento en que tenga que suceder la reinstitucionalización de la Fuerza Armada, es sumamente necesaria para rescatar esos valores que yo aprendí desde niña, que aprendió mi hermano desde niño, definitivamente. Así es. Miren,
No sé si quiere hablar, alguien me faltó, no sé, Loredana me faltó. Loredana, Pues tú. yo opino lo mismo que Ignel y Fabiola. Adicional, siento también como una falta, quizás un abandono, ¿no? Porque, a ver, son militares que han entregado muchos años de servicio y estar en una situación sin respaldo, sin respuesta, sin a quién acudir, porque, ajá, uno se pone a ver periodistas, todas las profesiones tienen el colegio de abogado detrás, por ejemplo, que defiende y aboga por ellos. Pero entonces cuando hablamos de los militares, pues no hay nadie, no hay absolutamente ningún ente que los respalde. Entonces a nosotros los familiares de militares nos ha tocado muy duro, estamos solos, incluso algunas ONG, algunas instituciones tampoco están dispuestas a respaldar a los militares. Ha pasado con muchísimas que he acudido preguntando qué tipo de respaldo pueden dar, así como se los dan a otros presos políticos y dicen no, solamente se lo damos a la sociedad civil. Entonces, si no tenemos el cuerpo militar detrás de un preso político militar, pues nos sentimos totalmente abandonados en esta situación. Así es. Yo quiero contarles a todos los amigos que nos están siguiendo que Loredana es comunicadora social, es decir, es colega, tiene un posgrado en gestión de medios de información, que Fabiola García es analista de datos y es licenciada en administración y en ciencias informáticas, y que Ignel Marín es ingeniero industrial con un diplomado internacional en seguridad laboral y además es mamá de 3 hijos. Y yo le quiero preguntar a Ignel, ¿qué le dices tú a tus hijos sobre su tío? ¿Qué les dices? ¿Qué les cuentas? ¿Qué entienden ellos? O sea, Bueno, ¿pueden entender algo? sí. Me ha sorprendido mucho lo mucho que entienden, definitivamente. Por supuesto, yo tengo 3 hijos, el mayor tiene 11 años, el segundo tiene 8, la chiquita tiene 5. La chiquita no comprende tanto la situación, sin embargo, es mi compañerita cada vez que tengo que arreglar la paquetería y ella se pone conmigo a guardar las cosas porque también hay una metodología, un protocolo mediante el cual nosotros tenemos que entregar la paquetería. Mis 2 hijos mayores están conscientes de la situación y nos pasó algo muy curioso porque el 17 de febrero de 2024 fue la última visita que mi hermano tuvo en la DGCIN y en aquel momento, después de cierto tiempo, me permitieron nuevamente llevar a mis hijos. Ese día yo pude llevar a mis 3 hijos. Ese día fue la última vez que abrazamos a Iker. Y mis hijos, por supuesto, veían todo el entorno y comenzaron a preguntar. Y el verme a mí el día a día con esta situación, el ver a mis padres, que es la parte más dolorosa, incluso mis sobrinos, porque algo que mencionabas sobre las torturas, no necesariamente tienen que, a pesar de que ellos fueron torturados físicamente, no necesariamente tiene que haber una tortura física para darnos cuenta que en la actualidad siguen siendo torturados al no poder escuchar a sus hijos. Claro. Fabiola no ha escuchado a su papá. Loredana no ha escuchado a su papá. Mis sobrinos no han escuchado a su papá. Y eso es una tortura. Entonces, mis hijos evidentemente tienen un amor profundo por su tío y han crecido, sobre todo estos 2 últimos años, conociendo cada situación, cada cosa que pasa y con un temor enorme cada vez que yo voy a dar una entrevista o que voy a hacer un video que va a salir en las redes sociales, porque lamentablemente después de la amenaza que me hicieron a mí en el rodeo, se siembra esa angustia en la familia, incluso en mis padres. Entonces, ellos ¿cómo ven a su tío? Ellos adoran a su tío, admiran a su tío, saben que es un hombre valiente y se han apegado a la fe, que es lo que nos ha sostenido por todo este tiempo. Y se han aferrado totalmente a Dios para que su tío salga libre y sueñan con el momento en que su tío salga libre. Y comprenden la situación y han aprendido sobre las violaciones de derechos humanos y en cierto modo lo veo como positivo porque así ellos saben qué es lo correcto y qué no lo es. Así es, eso es muy importante, que aprendan eso. Fabiola, tu mamá, tú, tu hermano, no están en Venezuela. A ustedes les quitaron absolutamente todo, hasta los perros. Exacto. Nosotros tenemos ya 8 años en el exilio, 8 años que ya no volvemos a Venezuela.
Nosotros hace 3 años perdimos a mi abuela, a la mamá de mi mamá, y no pudimos estar con ella durante todo ese tiempo. Mi abuelo también falleció hace 2 años, justamente una semana después que mi papá también desapareció cuando lo trasladaron al Rodero 1, y tampoco pudimos ver a mis abuelos durante sus últimos años de vida, y de cierta manera nosotros también hemos sido torturados. Eso con mi papá, porque básicamente parte de nuestra libertad sigue en Venezuela. Aunque nosotros estemos libres en donde estamos, seguimos con esa parte que sigue presa con él, y hemos perdido tanto, como usted dijo. Mis padres perdieron todas sus propiedades, perdieron todas sus cosas. Son cosas materiales, es muy cierto, pero fue el trabajo de toda su vida, que ya hoy básicamente hay personas que viven en las casas que ellos trabajaron tan fuertemente para comprar, y básicamente no hay nadie que nos pueda ayudar con eso. O sea, y mi papá sigue secuestrado, y nosotros seguimos sin ese pedazo de libertad que sigue en Venezuela. Tú sabes que ahorita hay una ley de amnistía, ¿no? Que se está hablando que, bueno, yo no voy a dar mi opinión al respecto, pero oigo mucho decir que tenemos que perdonarnos. Y yo pregunto, ¿qué es lo que tenemos que perdonar nosotros? ¿Qué es lo que nosotros, que hemos sido los agredidos, y sobre todo el caso de ustedes, qué es lo que ustedes tienen que perdonar? O sea, la verdad es que ustedes lo que piden es justicia, ¿cierto? Correcto. O sea, ¿qué es lo que queremos? Es justicia. El perdón tiene que ir acompañado. Uno perdona cuando la persona tiene el agresor tiene un acto de contrición, pero yo no veo el acto de contrición por ningún lado, ¿no? Yo en lo personal. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están aferradas a esa ley de amnistía? ¿O a qué se aferran? ¿A que de verdad en Venezuela, y pareciera que en este año podríamos llegar a alcanzarlo, la libertad y que hubiese justicia? ¿O que sean los jueces que han condenado a sus familiares los que vayan a implementar la ley de amnistía? Porque eso es lo que he leído en lo que han aprobado. O sea, los mismos jueces que juzgaron a los presos políticos son los que pueden aplicar la amnistía. ¿Qué es eso? ¿El verdugo va a liberar? No sé, quiero las reflexiones de ustedes. Pues quizás mi respuesta sea un poco diferente. Yo todos estos años he tenido que aceptar la situación para no llenarme de odio, y no sé si eso sea el significado de ese llamado perdón. Sé y estoy consciente que mi padre, al igual que todos los presos políticos, no tiene nada que hacer en ese lugar. Ha sido arbitrario, ha sido soez, ha sido lo peor que ha tenido que vivir la historia de Venezuela después de dictaduras como la de Juan Vicente Gómez, por ejemplo. Sin embargo, en mi casa nunca me han enseñado a hablar de rencor ni de odio, y yo creo que en mi corazón lo que más anhelo ver es la libertad de todos. Siempre he dicho que no me interesa saber quién hizo el expediente, no me interesa saber cómo, por qué. A veces sí, para calmar esa angustia, pero yo lo único que deseo es ver a mi país libre. Quiero ver a las personas presas con sus familias, que todo esto tenga un fin. Y lo que sí tendría como un punto de crítica es que estos jueces que condenaron a las personas inocentes no creo que tengan la capacidad de rectificar la decisión, ¿no? Porque en el caso de mi papá han pasado ya casi 8 años, y bueno, hace pocos meses pasó lo del recurso de casación. No se le vio ningún cambio a la juez en ese momento, por lo que yo dudaría que ella sea la que vaya a darle amnistía a mi padre o a otros presos políticos. Y es por eso que en mi posición yo lo único a lo que apelo es al sentido de religión, al sentido de fe, de que existe una ley de gravedad, que todo lo que sube baja, y eso, ¿no? Esperar que de alguna manera la vida me vaya abriendo esas puertas hasta llegar a la anhelada libertad de mi padre y a la de todos los presos políticos. ¿Quién más quiere agregar algo sobre Sí, también tomar en cuenta que
más allá de la ley de amnistía, ellos están encerrados injustamente por una decisión política. Y una decisión política es suficiente para su liberación. Que quieran hacer una ley de amnistía para luego borrar todas esas injusticias del expediente, está bien, que proceda. Mi hermano es un hombre también de mucha fe y esos valores del perdón se nos inculcaron también a nosotros. Pero tiene que ser una ley de amnistía que tenga memoria, porque el dolor, el sufrimiento, el tener que pasar día a día viendo cómo mi hermano no puede acompañar a mis padres en la vejez, ver todo este proceso, un artículo no lo va a borrar. Entonces, es importante que esta ley sea inclusiva y que vaya de la mano con la justicia. Y si aquí realmente hay un verdadero gesto o una verdadera voluntad de que exista reconciliación y perdón, el primer paso es liberar a los presos políticos. Eso me parece justo y necesario. ¿Qué dice Loredana? ¿Aló? Fabiola. Fabiola, no sé quién falta, perdón. ¿Qué? Sí, no, bueno, estoy muy de acuerdo en lo que dice Ignel y Loredana. O sea, creo que en este momento la prioridad es que todos los presos políticos y los presos políticos militares salgan donde se encuentran. Es bastante complicado hablar de perdón, como cuando usted dijo que vamos a perdonar si nosotros somos los que hemos perdido tanto, pero creo que también estamos en un proceso donde ahorita la prioridad es la libertad de tantos venezolanos que se encuentran en las mazmorras del gobierno, y ya más adelante nos encargaremos de la justicia. Creo que ahorita la prioridad es la libertad y ya luego la justicia hablará. Yo quizás lo que más critico de esta ley, que la critico toda, es que según lo que oí hoy en la discusión, para quedar amnistiado tienes que confiar en el sistema de justicia que te metió preso. Esto me parece un bodrio, una cosa absolutamente terrible, ¿no? En lo que quieren convertir esta ley de amnistía. Ya estamos terminando y yo quisiera que ustedes aprovecharan un minuto, minuto y medio cada una y nos contaran, no sé, lo que ustedes sienten, lo que ustedes quieren, si tienen un mensaje para alguien en particular, si tienen un mensaje también para su propio familiar, si nos quieren dar un mensaje a nosotros los venezolanos, si le quieren dar un mensaje al mundo. Yo quiero que aprovechen cada una un minuto y medio y den su mensaje final para ellos y para todos, ¿no? Y de paso déjenme decirles que este espacio está abierto para ustedes, para otros familiares de presos políticos militares. Creo que hay muchos espacios abiertos para presos políticos civiles, incluso este mismo, pero yo creo que ha llegado el momento de no abandonarlos más. Yo hago mea culpa. Yo siento que los hemos abandonado, están solos, han estado solamente con ustedes, con cada uno de sus familiares, y tenemos que unirnos todos como sociedad para que los liberen a todos, porque yo creo incluso que el uniformado, que de alguna manera se alzó su voz y decir esto no está correcto, a ese hay que aplaudirlo más que a ninguno, y han sido además los más perseguidos, con más inquina, con más rencor por sus propios compañeros de armas. Así que quiero dejarles a cada una, no sé quién quiere comenzar, un minuto y medio, y den el mensaje que quieran, que les salga del alma. ¿Cuál de las tres? Loredana, ¿quieres comenzar tú? Bueno, tendría 3 mensajes muy breves. El primero es a Venezuela. Venezuela, te pido, como hija de un preso político militar, que no los olvides. Es muy importante que mencionemos sus nombres, que mencionemos incluso simplemente la palabra militar para que esto no caiga al olvido y ellos sean considerados para la ley de amnistía, si es que realmente esta ley va a abrir las puertas de esas cárceles. Y necesitamos realmente ese apoyo, ese respaldo, y a ustedes, los que toman estas decisiones, que venga de una vez por todas ese día que no quede ni una sola persona en esas cárceles.
Han sido muchos años, muchos, y hemos sufrido, no lo voy a negar, pero ya, que llegue ese momento que acabe esta tortura. Y también le dedico este mensaje a mi padre, que sé que en algún momento lo va a ver cuando esté en libertad, y quiero decirle que yo jamás me he cansado por luchar por su libertad, que sé de su inocencia, estoy orgullosa de los valores éticos y morales que él durante toda su trayectoria pudo entregar tanto a sus compañeros, tanto a sus subalternos, como a su familia, y que no hay un día en que yo no dejaré de esperarlo hasta darle ese abrazo tan anhelado. Quiero que venga la libertad para él y para todos los presos políticos, militares y civiles de Venezuela. Fabiola. Bueno, mi mensaje es a toda la juventud venezolana, que creo que ha sido la más afectada en todo este proceso que hemos estado viviendo durante estos últimos años. Yo dejé Venezuela cuando tenía 18 años, cuando me mudé al país en el que estoy hoy en día, y muchos de mis amigos quedaron en Venezuela. Y mediante sus ojos he podido vivir esa Venezuela que no es la misma Venezuela que yo dejé, porque cada año, en vez de ir evolucionando, se iba atrasando. Pero creo que al comienzo de este año esa juventud que tenía tanto tiempo dormida o quizás con miedo, volvió a despertar. Y ha sido un orgullo para mí ver esa juventud que salió a marchar el Día de la Juventud pidiendo por sus derechos, pidiendo por sus cosas. Me parece que es momento de que todos como venezolanos despertemos como esa juventud y pidamos la libertad de tantos presos políticos y presos políticos militares, porque ya basta de que vivamos en una oscuridad. Es momento de que volvamos otra vez a una claridad y a una Venezuela donde todos seamos libres, donde todos nosotros podamos volver. Creo que los perros también están diciendo lo mismo. Ese es el mensaje con su ladrido. Todos queremos libertad, todos queremos que verdad, y además todos estamos muy orgullosos de la juventud venezolana que no decae, que como tú dices, de repente hasta por prudencia se quedó un ratico medio callada, pero que apenas pudo, salió para la calle, se despertó y dio ese mensaje contundente que vimos el día de ayer. Vamos a terminar con Ignel. Ignel, ¿qué mensaje le darías tú a quien tú quieras? Mira, creo que es algo muy importante que hay que rescatar también, y es que detrás del uniforme, detrás de los méritos, hay seres humanos. Hay hombres y mujeres que tienen una familia que también merece reencontrarse. Y quiero tomarme un momento para mencionar a las mujeres presas políticas que no son tan nombradas, pero que existen, como la teniente Carla Antón, la sargento Yusimar Montilla, la sargento Yurimar Rangel, la sargento Saimara Romero, la sargento Vicmari Joropesa, la mayor Diana Victora y la teniente Karen Gómez. Estas son algunas de las presas políticas militares que también merecen estar con sus familias, con sus hijos, sus esposos, sus padres. Te puedo decir como mensaje, y es lo que llevo grabado en mi corazón desde el injusto presidio de mi hermano, y es la sonrisa de esperanza con la que él me recibe sábado tras sábado, con la serenidad que me recibe, con ese amor a su país, con esas ganas de seguir trabajando, de salir adelante. Él confía, él tiene fe. Nosotros como venezolanos, si él, que ha estado casi 8 años de su vida injustamente detenido, mantiene la fe y la esperanza intacta, nosotros debemos hacer lo propio, sin duda alguna. Y pedirle a cada venezolano dentro de nuestro país y fuera de nuestras fronteras que no nos olviden, que necesitamos su apoyo, así como el de los organismos internacionales y de los gobiernos democráticos en el mundo. Y a ti, Nitu, agradecerte por ser ese puente que conecta nuestra realidad, que se multiplica por muchas, porque hay que recordar que dentro de la causa de mi hermano hay 3 comandantes, que son el comandante Peña Palmintieri, Soto Méndez y el comandante Davis Mota Marrero, que hoy están en el fuerte Guaycaipuro, que desde el 3 de noviembre no han podido hablar con su familia y que fueron trasladados bajo engaño, que no han podido ver a sus hijos, tampoco lo han podido escuchar, que no sabemos cómo está su estado de salud, que también merecen apoyo.
Entonces el llamado también es a cada venezolano y a cada organismo para que nos escuche, para que estos gobiernos democráticos no dejen de mirar a Venezuela y que nos apoyen para poder llegar a una verdadera estabilización, una transición y una reconstrucción de nuestro país. Yo quiero terminar repitiendo algo que ya dije. La reserva moral de nuestra Fuerza Armada está en las cárceles. Hay que liberarlos. Sí podemos reconstruir todo en el país, pero tenemos también que reconstruir la Fuerza Armada, esa que siempre en las encuestas durante la democracia ocupaba el primero o máximo el segundo lugar de respetabilidad dentro de los venezolanos, y que hoy en día sencillamente o no se respeta o, lo que es peor, se le teme. Así que yo les agradezco a ustedes la valentía de haber estado en este espacio el día de hoy. Yo creo que a través de ustedes también quiero que me sirvan de puente para familiares de otros presos políticos y presas políticas, como bien lo ha dicho Ignel. Hay mujeres militares presas, también separadas de sus familiares, de sus hijos, de sus esposos, de sus padres, de sus hermanos. Y yo creo que tenemos que luchar para que todos, absolutamente todos, estén libres lo más temprano que podamos. Un abrazo a las tres, de verdad, en la distancia. Envíenle, por favor, a sus familiares mi abrazo, y yo estoy segura que el de muchísimos venezolanos que estamos agradecidos con ellos. Y qué hermoso eso que nos acaba de decir, además, Ignel, que su padre la recibe sábado tras sábado con una sonrisa de esperanza. Que no la pierdan. Nosotros estamos esperanzados también en que vamos a salir de esto, y yo estoy convencida que estamos cada uno de su trinchera haciendo todo lo posible para que esto se acabe de una vez y para siempre. Las abrazo a las tres, las bendigo a las tres, bendigo a sus familiares, y Dios quiera y pronto nos veamos todas en Venezuela. Amén. Dios las guarde. Gracias de verdad por haber participado en este espacio. Con ustedes, amigos, será sencillamente hasta el lunes, cuando de nuevo nos vamos a reencontrar a través de este canal, el canal de Nitu, a las 9 de la noche siempre, hora Venezuela. Recuerda compartir estos contenidos, y especialmente con familiares y amigos. Tenemos que conquistar la libertad, tenemos que ganarnos la libertad, tenemos que abrazarla con fuerza día a día. Cada paso que demos es un avance. Vamos todos juntos para lograrla definitivamente. Descansen, nos vemos la semana que viene. Chao.